Ok, entonces, bueno, iniciamos. La última semana estábamos terminando en otro tiempo histórico con respecto a griegos y romanos, la parte cultural. Y bueno, de aquí en adelante ya pasamos a un salto de tiempo bastante violento en general con respecto a épocas, a culturas, es decir, relativamente algo muchísimo más moderno, pasando varios siglos, ya algo más de carácter europeo y más cercano a nuestra realidad, por lo menos un poquito más contextualizado a nosotros. Es decir, desde la época que en Francia se conocía como la época rococó, relativamente como con más adornito, más floritura, ya la parte de la mujer en el sentido del tallaje del vestido más cercano a lo que es actualmente, modas más cercanas o más afines a lo que estamos manejando relativamente, ¿no? Y precisamente aquí en esta época vamos a encontrar una parte de tonos más oscuros, más sombríos, más grises, más la parte del claroscuro, y con un empoderamiento de la mujer más fuerte en el sentido de la moda, porque aquí sí llevamos a dejar de lado principalmente la parte de la esclavitud, la parte de esa estratificación social con respecto a la pertenencia de uno con otro, y ya empieza la mujer a tomar una figura muchísimo más sobresaliente, más intensa con respecto a la parte de la moda. Si bien es cierto que tanto egipcios como romanos y griegos tenían, pero nos centramos mucho en la figura masculina, en los ideales masculinos, y un poco en lo femenino. Ya de aquí en adelante, ya la mujer va a tomar una batuta más interesante o más intensa en la moda, en la vestimenta y demás situaciones, ¿no? Y también, como mencionaba, vamos a pasar a tomar situaciones de la época gótica, de la Edad Media, es decir, estos tonos más sombríos, más oscuros, más fuertes con respecto a otro tipo de situaciones, ¿no? Maquillajes a veces un poco más recargados, inclusive, pero siempre, sobre todo siempre dándote a notar muchísimo, ¿no? Esta parte de resaltar, de enaltecer las características, tanto físicas como de la moda, como del poder económico y también mucho del país de donde eres. Literalmente debe empezar mucho la confrontación, tanto en países como lo que es Inglaterra, Italia, Francia, porque para las cunas de la moda vamos a encontrar estas pasarelas en la actualidad. Y bueno, en alusión a eso, Adrián, Presente, presente. Adrián, actualmente, ¿dónde se dan las dos pasarelas de modas más importantes en el mundo? Creo que en España, sí, una Al no, no, lado, ay, no recuerdo bien el nombre. Mm, las pasarelas, pasarelas, pasarelas. Ay, ay, lo tengo. lo que comúnmente se llaman Es, las semanas es, de la moda. Dejando de lado en América, Nueva sí, York, que es así como que lo más sobresaliente, ah, en la parte europea debe venir toda esta situación. ¿no es Francia? Capital, ¿Cómo se llama? París. París, ok. París, Francia. Sí es, sí Y es. la otra, Ah, ya perdí. ok. Esa no, ya no Pérez, recuerdo. Milán. exactamente, en Milán, en lo que es Italia, ¿no? Si bien es cierto que Milán no es la capital de Italia, es Roma, pero la pasarela, o sea, Italia relativamente tiene poco tiempo como país. Si comparáramos con México e Italia, como país, México es más viejo, cumplimos ya 200 años. Italia va por los 110, 120 aproximadamente, más o menos. No así las ciudades italianas, porque desde que ustedes llevaron historia en la secundaria, ya veían la parte de Génova, Milán, Venecia, las ciudades. Es decir, las ciudades italianas son más viejas que todo México como tal, no así como país, porque en esa época, lo que ya mencioné en otro momento, cada ciudad era independiente y autónoma una con respecto a la otra. Es decir, tú no decías que eres italiano, soy genovés, milanés, florentino, veneciano, siciliano y demás, ¿no? Situaciones. Italia nace como país relativamente hace poco tiempo. En historia es poco tiempo, 100 años, relativamente 100, 120 años. Pero en este caso, Milán siempre ha tenido broncas o pique, por así decirlo, con lo que es Roma, con lo que es Venecia, con lo que es Génova, con Florencia. O sea, estas ciudades siempre se peleaban para decir, yo tengo a los mejores genios que trabajan para mí. En el Renacimiento lo fue con Da Vinci, con Miguel Ángel, con estos cuates, ¿no? Y actualmente también, o sea, siempre comúnmente hasta en el fútbol, en el deporte italiano, siempre como que Italia marca la vanguardia, la tendencia de
sobrio, elegante, formal, los tonos azules que manejan. Es decir, siempre en Milán, siempre encontramos como que lo que dices va a estar el último grito de la moda, ¿no? Aquí comúnmente, aquellos que han visto pasarelas de moda, en general, aunque sean revistas, fotos, tú muchas veces dices tú, algo tan feo de veras se lo ponen, o sea, ropas cuadriculadas o cosas muy extravagantes. No quiere decir que específicamente Leslie Besbiray va a salir a la calle con esa indumentaria, no es que ese es el vestido que va a salir, sino son elementos o tendencias que vas a retomar de eso para incrustarlos en tu vestimenta actual. No tal cual va a salir con todo el peluche que sale en el cuello y demás, o la pedrería, o el tipo de zapatilla, o los translúcidos que aparecen ahí. O sea, es decir, son elementos que toman de estas semanas de moda para incorporarlos directamente a esto, ¿no? En la indumentaria normal de la persona coloquial. Algunas veces sí, algunos vestidos para algún tipo de situaciones específicas sí se retoman, pero no quiere decir que tal cual el vestido que viste en la pasarela de Milán va a estar en la tienda más nice. Y precisamente entonces, bajo el parámetro que vamos a actuar actualmente en el Rococó, del tema, se centra en esta parte, ¿no? Ahora sí, ya las tendencias, las vanguardias, esta parte que está de moda, ¿no? Literalmente, ahora sí vamos a encontrar mucho las modas. Y precisamente, por ejemplo, hace que serán como unos 8 años más o menos, se ve la película de Los Tres Mosqueteros, una nueva versión de tantas que se han hecho, ¿no? Y aparece también Orlando Bloom, el que sale de Legolas en El Señor de los Anillos o en Piratas del Caribe. Hay varios personajes allá. Pero algo que maneja mucho, que precisamente esta de Los Tres Mosqueteros, la más modernita, menciona el rey que aparece ahí, y actualmente lo que está de moda en el mundo es el color verde. No, ahora está el color azul, ¿no? Y toda su corte se viste de verde o de azul según sea la moda, ¿no? Con el afán de no estar fuera de moda, ¿no? Y cuando llega, en este caso, el personaje de Inglaterra, un mensaje le dice al rey burlándose de él, tu color verde está muy padre. Sí, gracias. Sí, fue lo último de la moda en Inglaterra el año pasado. Ahora está de moda tal color. O sea, jugando con esta parte que precisamente las cortes reales se centraban mucho en este sentido, ¿no? ¿Y qué está de moda ahorita? Y lo que marcaba la moda precisamente era eso, ¿no? Algo similar, lo que tiene que ver actualmente con algunas situaciones. Majo, Ande. manifiéstate, Majo. Ah, profe, ¿qué pasó? Me siento así como en Ouija. Toca 3 veces y estás ahí. Señorita Majo, aprovechando Sí. que está despierta y con su tercer desayuno del día, ¿qué significa la palabra del chat, Majo? ¿Qué es un gadget? Usted que los maneja como Dios Padre. Um, es no sé qué es. ¿Okay? ¿Alguien ubica qué son los gadgets? Son como pequeños artilugios, ¿no? Porque eso lo vi en una serie, Inspector Gadget, de Dashda. Un buen de Exactamente. cositas, sí, sí. Justamente otra la caricatura que mencionas, bueno, ya es viejísima, la del Inspector Gadget. Literalmente casi cuando yo era niño, o sea que ya tiene siglos esta cosa. Y después sacaron caricaturas, sacaron revistitas, un montón. En su momento fue muy popular. En televisión abierta la dejaron de pasar hace mucho. Un tiempo la pasaron en Canal 11, en 11 Niños, pero también tiene muchos años de eso. Y como menciona Adrián, los gadgets son estos instrumentos o artilugios o herramientas tecnológicas. Un gadget, en la época que se hace la caricatura también, en español le tradujeron la serie como Inspector Truquini, ¿no? También, porque manejaba trucos y demás, del sombrero sacaba un helicóptero, se extendían sus brazos, es decir, era como un tipo Robocop, pero muy caricaturizado y muy, o sea, muy inocente básicamente, ¿no? Pero precisamente un gadget son estos instrumentos tecnológicos para facilitarnos la vida, en este caso celulares, iPads, tablets y demás, ¿no? O todas estas herramientas tecnológicas, los gadgets, y los que manejan la parte que son entre esta parte eh, tecnológicos actualmente que manejan todo eso. O sea, si tú vas a la plaza de tecnología en cualquier ciudad, se encuentras un montón de instrumentos o como dice Adrián, estos tipos de artilugios muy modernos y que precisamente obedecen al mismo patrón de la moda, lo que está al último grito. Ejemplo, un celular de nosotros
comúnmente al año ya pasó de moda, ¿no? Si te compraste el más reciente, lo pueden ver con los iPhone ahorita, ¿no? Cada año y medio va saliendo alguno y ya relativamente, ¿no? Porque ya literalmente, actualmente ya los teléfonos celulares ya no se les dice tanto teléfono celular, se les maneja como dispositivos inteligentes, ¿no? Porque realmente tu celular, una variante más que tiene o una aplicación o un uso más es hablar por teléfono, ¿no? Y únicamente ya el celular ya no lo ocupamos para hablar por teléfono, lo utilizamos para mil cosas menos para el teléfono, ¿no? Porque realmente lo ocupamos más como computadora, como mil y un situaciones, ¿no? Eh, Instrumentos de redes sociales. Y por ejemplo, a lo que voy en este sentido, así como los vestidos en Inglaterra, en Francia, a ver qué está en la moda este año, qué viene, qué vanguardia, qué tendencia está. Lo mismo pasa ahí. Yo creo que en algún momento les ha tocado ver japoneses en el centro o en algún lugar donde ustedes vayan, y tú te das cuenta las cámaras o teléfonos que traen, sus dispositivos, y dices tú, eso aquí en México no lo he visto. Justamente aquí en México no ha llegado, llegará como en 6, 8 meses más o en un año inclusive, ¿no? Porque precisamente en mexicano a veces vamos tan rezagados. Lo puedes pedir por internet, sí, o sea, en otro caso, pero en publicación normal, pues no, o sea, realmente vamos desfasados con respecto al último de la moda, en gadgets europeos, en gadgets asiáticos respecto a esto. Lo mismo va a ser la moda. Países más rezagados en este momento, como España, van a tomar lo de Inglaterra y de Francia un año o dos después. Imagínense entonces el tiempo que llegaba a México las grandes modas europeas, ¿no? Las grandes señoras mexicanas de 1800, 1900, su ropaje estaba desfasado 5 años, 3 años y demás con respecto a lo que se veía en Europa directamente, ¿no? Y cuando venían europeos acá, lo mismo. Entonces era mi vestido, pero hace 3 años, ¿no? O sea, directamente. Y aquí en México es lo que te vendían en, en las tiendas de la Ciudad de México, el centro histórico, como lo más novedoso, ¿no? Es decir, aquí sí vamos a encontrar esta diferenciación temporal de modas tanto de Europa, el mismo europeo con respecto a otros europeos de no el mismo nivel y respecto a México, ¿no? Y aquí vamos a ver mucho entonces lo que mencionaba, esta parte de tonos un poco oscuros, góticos, también la música va a llegar en este estilo como tal, ¿no? México siempre va a buscar estar al último grupo de la moda, pero infeliz o felizmente, como querramos verlo, siempre vamos a estar rezagados, ¿no? Es decir, porque, y más en esta época que no podías pedir nada por internet, no podías comprar Mercado Libre, nada, o sea, te tenías que esperar a lo que llegara a Europa desfasadísimo completamente, ¿no? En cualquier tipo de adorno, en literatura, en música y demás situaciones, ¿no? Y los tonos sombríos y demás van a ser algo muy característico en estas siguientes épocas, ¿no? Y bueno, nada más para ir iniciando con algo que tiene que ver con esto. Ok. Como punto de partida en general, como mencionaba, aparte el rococó se va a centrar un tanto en estos tonos góticos oscuros, tanto en la música como en algunos elementos específicos. No tan intenso como ya va a ser la época gótica como tal, o las partes más sombrías. Pero lo siguiente tiene que ver un poco con lo que estamos analizando. Escuchen el siguiente audio de favor y en un momento continuamos para tomar como punto de partida el inicio de clase.
Ok, continuamos. Ok, lo que ahorita les puse en general, ¿no? Parte distinto un poquito relativamente. Aquí principalmente en el sentido del audio, de algunos tonos, de las temáticas en general, y la persona que edita el video, que lo creó en su momento, fue cuando la época en que estaba muy de moda, relativamente, o por lo menos la época de salida de los emos y demás situaciones, ¿no? Es decir, mucho se ha desvirtuado la parte gótica relativamente con la tribu urbana de los emos, ¿no? Porque muchos videos de música en general de la época se tomaron con situaciones bastante dramáticas, medio sangrientas y demás, ¿no? Que no tiene tanto que ver con el gótico, pero sí en la exageración de esto mismo. Aquí principalmente en la canción que acaban de escuchar de Anavanta, eh, precisamente, más que nada, algo que se manejaba mucho en la época francesa, la época del rococó, es este tipo de voces similares, líricas y demás, juego de voces, manejo y demás, ¿no? Es decir, en esta parte. Y sobre todo también ya algunas situaciones con respecto a el rol femenino que ya empieza a aparecer muchísimo más en espectáculos públicos y demás. Porque si recordamos a la parte griega, romana, egipcia, la mujer realmente no figura en lo más mínimo, ¿no? Es extraño o es raro y demás. Inclusive cuando les había pedido que vieran la de Ágora, se centra en esta misma parte, ¿no? Es decir, una mujer que piensa es atípica, una mujer que participa es raro, literalmente. Y ya para la época de aquí, no quiere decir que todas las mujeres ya van a estar en este nivel de empoderamiento, pero sí ya en el sentido de que van a hacer cosas distintas, se les va a permitir, inclusive ahora sí ya la moda va a centrarse mucho en la mujer directamente, ¿no? En este sentido. Y en alusión a lo mismo, Renata, Renata, ¿Qué pasó, profe? ¿Ya me escucha? y ahora sí, Ah, ok. ¿Qué sí, pasó, hace profe? rato no, pero sí te alcancé a ver en el chat. Ok, Renata pregunta, impresiones con respecto al audio, señorita. Pues siento que trata de una relación amorosa que por alguna u otra cosa no están juntos en ese momento. O sea, él está en un lado y ella está en el otro, porque le dice que su amor va a matar esa distancia que hay entre ellos dos, que su amor es más grande que eso. Ok. Y por ejemplo, el tipo de música, bueno, no sé si sea de lo que escuches comúnmente, pero ¿qué tipo de música te parece o qué es lo que evoca o qué te genera? No, no le escucho normalmente, o sea, no, no me gusta ese tipo de tono, pero no sé, no sé qué género pertenece porque pues no es rock como tal, ni es un pop normal, Ok. Sí tiene un pero poco el tono y elementos de todo eso rock, de gospel y otro tipo de situaciones. te genera un tipo no tristeza, pero como de tensión, de saber qué es lo que va a pasar en su historia. Y justamente, ¿no? Porque precisamente, en varias estaciones, por ejemplo, si recuerdan casi las primeras sesiones cuando les puse el fantasma de la ópera, no quiere decir que sea lo mismo el género operístico y esto, pero precisamente mucho de la tónica relativamente de esto, de las obras de teatro, de las zarzuelas, de las representaciones musicales, van a tender a narrar esto, historias, ¿no? Es decir, historias de amor, de desamor y demás situaciones, ¿no? Con tonos como un poco sombríos, lúgubres en algunas situaciones y demás en esta parte, ¿no? Principalmente, como mencionamos en lo de los griegos, historias trágicas, ¿no? Es decir, donde algo está pasando, te menciona Renata, bueno, en esta parte de la pareja, del amor, del desamor, ¿no? Relativamente. Y bueno, muchas situaciones de esto, de este tipo de música se centra en esta parte, ¿no? Un tonos un tanto lúgubres, sombríos y demás en esta situación, ¿no? Y el rococó se va a centrar, algunos elementos, no quiere decir que todo va a ser de este estilo, pero sí vamos a empezar a utilizar otro tipo de colores, tanto tonos más pastel en algunas estaciones como otro tipo de tonos más sobrios, ¿no? En general, porque precisamente ahora sí ya vamos a entrar una moda muchísimo más amplia con respecto a la mujer. Y para empezar a proyectar. Okay. Bueno, parte de esta la época rococó francesa, el tipo de vestido, ¿no? En general.
Y también en los muebles se va a manejar mucho esto. Va a haber muchísimo adornito, muchísimo tipo de caída, ¿no? Es inclusive, o sea, aquí en México hubo, bueno, México es fanático y en general la humanidad de las modas retro, ¿no? O vintage directamente, de retomar lo que en algún momento fue. Y por ejemplo, alguna vez me tocaba ver algunos vestidos de novia, o de gente que conocía, que se casó en la época de los 80 relativamente. No quiero que el vestido sea estilo ochentero, pero sí algunos elementos. Casi todos los vestidos de novia que he visto de esa época son similares el tipo de manga, ¿no? Como que con mucha campana, mucha caída, es decir, muy suelta. A diferencia de que si ahorita ven vestidos de novia, ya inclusive muchos vestidos de novia actual ni siquiera traen mangas, ¿no? Es decir, o un manga tipo más corta, es decir, otro tipo de opciones. Muchos vestidos actuales ya son con brazos libres, literalmente, ¿no? Pero en los 80 literalmente, mucho de las mangas era de este estilo, ¿no? Mucha tela, mucha campana y demás opciones, ¿no? Para el vestido de novia. Va a tomar algunos elementos similares al vestido que está ahorita proyectándose. Y como notan, un poquito entre verde esmeralda, verde aceituna, relativamente va variando los tonos, ¿sabes? Y demás, ¿no? El tipo de sombrero, el tipo de ala que tiene y demás, ¿no? Pero es decir, aquí entonces ya nos damos cuenta que la mujer es importante, porque precisamente, ¿cuánto tiempo yo tengo que destinar, en este caso a Renata, a Denise, a Jocelyn, para hacerle un vestido de ese estilo, ¿no? En general. O sea, es decir, ya te das cuenta que hay dinero, que hay gasto, que hay inversión y que hay estatus económico fuerte directamente, ¿no? No es, pues ya, Jocelyn que use lo que sea, ¿no? Cualquier ropa encima, no, o sea, realmente, en este caso te estás pensando un gasto fuerte directamente, pasa el tipo de volán, el tipo de adornos y demás, el estampado que pueda tener, el tipo de sombrero, todo el coordinado completo, básicamente, ¿no? En este modelo. Y ya te das cuenta que entonces la mujer es un mercado de venta altamente intenso directamente, ¿no? En general. Cosa que no ha variado mucho relativamente. Por ejemplo, si un momento van ustedes a galerías o cualquier plaza comercial, en general, de cada 10 tiendas de ropa o 15 comúnmente en la parte de ropa, el 80% se centran en ropa femenina, de cualquier tipo, ¿no? En general, desde para lo que esté centrado. Pero la mayor parte del mercado va en este sentido a la mujer. A diferencia del hombre, que es un poco menor. O en las mismas tiendas de ropa, a veces la sección de hombres no es tan rica o tan variada como la de mujeres, ¿no? Más formales en general, más menos. Y bueno, precisamente entonces, en alusión a esto, aquí lo que maneja, aquí principalmente en el siglo XVIII, ahora sí ya Francia, de aquí en adelante hasta la fecha, va a ser como reconocida como líder mundial de la moda femenina. Es decir, cada año, por ejemplo, si ve a alguien en la revista de modas, Caras, que luego me toca ver puestos públicos, casi el tiempo me toca ver, y la pasarela de París, ¿no? O lo último que está en París, en general, mostrándose, ¿no? Y de ahí pasa a Nueva York, y pasa a otros lugares, ¿no? Siempre en este pique, como mencionábamos, como Francia e Italia, ¿no? El pique. Porque inclusive Inglaterra sí tiene pasarelas, pero no son tan famosas directamente, la de Londres y demás, Birmingham, Manchester, no han llegado a desbancar tanto a París como a Milán. Pese a que también tiene un poder importante Inglaterra. Aquí el punto de esto, Inglaterra, lo que le hace relativamente mucho daño es el tipo de clima, ¿no? Si tú vas a Inglaterra, a todo Reino Unido en general, la mayor parte del año está lloviendo. Es un clima muy húmedo, mucha neblina en algunas partes y demás. Es decir, tampoco la moda principalmente allá es más, no puedes andar que Alejandra, que Olivia y anden con una ropa muy fresca en la calle, literalmente, porque el clima es bastante frío, ¿no? Relativamente. Así que la mayor parte de ropa allá principalmente se centra más en lo funcional, aparte de lo estético, principalmente que sirva para abrigarte, calentarte. Ya si se ve mono, se ve bonito, se ve guapo la mujer, se ve sexy, es otra cosa. Ya pasa a segundo término. Primero, que cubra el prototipo del clima, de los demás, y después pasamos a lo siguiente. Y en general, ¿no? Propiamente, va a centrarse mucho en esta parte. Aquí, punto curioso. Eh, no sé, ¿alguien ubica cómo se llama la principal tienda donde te venden tela en casi todo el país? La más vieja. Aquí en Cuernavaca pues, hay varias sucursales. Aparte de Modatelas o Modatelas. parisinas, ¿no? ¿Parisina? Exactamente, la parisina, justamente, ¿no? Porque hace alusión a lo que está escrito en el primer párrafo, dando paso al término moda parisina.
porque precisamente la parisina, en este caso en el centro de Cuernavaca, bueno, hay varias parisinas en Cuernavaca, por todos lados, y en el país hay varias también en general, porque precisamente, y es una ya viejísima la parisina, todas esas nuevas relativamente, salió como competencia de parisina, que será unos 10, 15 años aquí en Cuernavaca por lo menos, pero la parisina tiene toda la vida en algunos lugares en México, ¿no? Porque precisamente, y hay muchas tiendas de ropa que se llaman parisina en general, porque precisamente, o sea, si te vendían las telas ahí en Cuernavaca o en algún lugar en la parisina, porque precisamente evocaba a este juego de que vas a vestir como parisina, como si Leslie, como si Paola fueran niñas de París, como parisinas, literalmente, ¿no? De ahí viene este eslogan, propiamente. Y también el tipo de letra de parisina ya cambió. Antes, para la París, hace muchos años, tenía una Torre Eiffel en alguna parte del eslogan, ¿no? Ahorita ya tiene letras más modernas, más dinámicas y demás, ¿no? Ya se perdió esta idea a las nuevas generaciones de que si compras en parisina es porque Renata va a vestir como niña parisina, como niña la francesada, ¿no? Literalmente, el último grupo de la moda. Porque precisamente en esto, y estamos hablando entonces, en palabras, de las poblaciones viejas de México, relativamente, ¿no? O sea, de allá de los 40, de los 50, de que tú ya juegas con esta idea de que París, wow, el último grito de la moda, ¿no? Y la mujer va a vestir como francesito, como parisina, justamente. De ahí viene el término, inclusive de la tienda, ¿no? Moda parisina. Y ahí propiamente, y aquí va a empezar que no, como dicen, bueno, París ya la máxima, la panacea, ¿no? La gloria. Pero Inglaterra también en el choque constante, porque si ubicamos el mapa, Francia e Inglaterra están pegadas. Lo separa el Canal de la Mancha, este pequeño canal de agua, literalmente, pero está uno arriba del otro, como tal. Y se han peleado toda la vida en guerras y demás. Y no nada más fue en guerras militares, sino también en guerra de moda, literalmente, ¿no? A ver qué estaba más de un lado y qué estaba del otro, literalmente, ¿no? Y aquí Inglaterra va a luchar en contra de Francia, relativamente, porque Inglaterra tiene fábricas, literal, cosa que Francia apenas empezaba. Inglaterra es la cuna de la revolución industrial. Si hablamos de revolución industrial en la historia, quiere decir que es cuando deja de lado, a ver, pregunta, Jocelyn, Sí, ¿qué es la manufactura? ¿Qué es un producto manufacturado? mm, bueno, en lo que yo entiendo es que es un producto elaborado como a base de un proceso, puede ser como de máquinas y así. Manu, ¿a qué te suena, Jos? Ah, elaborado pues del hombre, ¿no? A mano. A mano. Definitivamente, manufactura es hecho a mano, básicamente, ¿no? Y en Francia todo este proceso más artesanal manufacturado, pero ya en Inglaterra, cuando aparecen las máquinas, ya se hace lo que se llama producción en serie, ¿no? Uno, otro igual, y todo. Y obviamente la calidad no es la misma muchas veces, el diseño, porque precisamente, o sea, yo ahorita he visto mucho, cuando he ido a Chiapas, los bordados para las mujeres o los tejidos, pues en general por la parte histórico-antropológica, pues me encanta, ¿no? El diseño, el los telares y demás, ¿no? El trabajo artesanal de las señoras que lo hacen allá. Un trabajo muy bien hecho, ¿no? Pero últimamente me ha tocado ver ya en tiendas ropa típica, pero ya hecha con máquina, literalmente, ¿no? Ya el tipo de puntada, bordado, ya no es el que tú dices, no, esto es bordado a mano, ¿no? O de cruz, o cualquier situación. No, ahora viene todo el bordado como tal, ya maquilado, literalmente, con máquina. Inclusive ya estas propias picas traen hasta la calcomanía, la aplicación de la similar a un bordado completamente, todo el pecho, ¿no? En general. Y bueno, es decir, entonces Inglaterra va a luchar con Francia porque tiene máquinas, tiene un montón de ovejas para la parte de la lana y demás situaciones, ¿no? En esta parte proporcional. Así que uno con respecto a otro, ¿no? Uno con la idea de vanguardia de la moda francesa y el otro con la producción en máquinas, que sacas más cosas rápidamente, ¿no? Y así que vamos a tener este choque directamente. Una va a estar enfocada en esas etapas, ¿no? Tanto el rococó como el clasicismo propiamente, ¿no? Son las dos épocas que en Francia va a haber. Y como si alguien, bueno, a distinguir la foto, la imagen que está ahí, es la Revolución Francesa, es la imagen que evoca la libertad, la mujer que está ahí con la bandera francesa, y precisamente
Francia va a tener muchísimo que ver con las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. Jimena, aprovechando que anda por ahí tu menino, ¿qué significa la palabra fraternidad, Jimena? Ay, no, la verdad no sé. Según San Gogle, ¿qué te dice que es el amor fraterno? Me dijo el amor. Sí, fraterno, fraternal. ¿Amor entre qué? Dice, se refiere a ajá, amor entre hermanos, que se extiende a los demás integrantes de la familia. Justamente. El amor fraternal, amor fraterno, es amor entre hermanos. Para los que son de aquí de Morelos, no sé si a alguien todavía le tocó alguna vez en la primaria cantar la marcha morelense. En general, antes se cantaba siempre el toque de bandera, el himno nacional mexicano y la marcha morelense en las escuelas los lunes. Hay una parte de la marcha morelense que dice: borremos de nuestra alma la lucha fratricida, que en tiempos no lejanos su sol ensangrentó. O sea, la lucha fratricida es lucha entre hermanos, literalmente, ¿no? Un fratricidio es matar a tu hermano, básicamente, porque el amor fraterno es entre hermanos, básicamente, ¿no? Y en las ideas, la libertad, la igualdad y la fraternidad, es decir, que seamos igualitarios y que básicamente nos tratemos como hermanos, ¿no? En esta situación. Y bueno, entonces en la época rococó que estamos hablando, también se le va a conocer de otra forma, literalmente, ¿no? El rococó va a llamarse también estilo Luis XV. Y, por ejemplo, como menciona ahí de parte de la diapositiva, que también hay muebles, hay otro tipo de situaciones, ¿no? En esa parte, que es en el arte, la música, el mobiliario y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque yo todavía me ha tocado ver que venden ya tanto en las tiendas departamentales, no, tiene años que no veo algo así, pero sí en bazares o en gente que vende, se vende sala tipo Luis, ¿no? Y si eso que, pues es una sala tipo rococó, son estos muebles grandes, macizos, de madera, muchas veces, como con mucho adornito, tanto la parte de atrás como los descansabrazos, así como con onditas, ¿no? Porque previamente era el tipo que se manejaba, tipo de muebles, en la época del rey Luis XV. Es de las principales cosas que se va a recordar el mandato de este rey en Francia. El estilo imperante de ropa, de muebles, de estaciones, el arte rococó o Luis XV, ¿no? En general. Y bueno, que va a tener muchísimo que ver con esto, es decir, y como menciona ahí, muchos colores luminosos también en esta parte, ¿no? En general. Bueno, ejemplo, un poquito nada más esta parte. Ok. Para puntualizar eso. De lo siguiente que les a compartir es un poco un video más largo, solamente escuchen los primeros 3 minutos y continuamos para que sea una idea de que precisamente el tipo de musicalización que hacían las cortes reales.
Ok, prosigamos entonces. Bueno, parte de la cuestión en general era, principalmente la música de este tipo, obviamente no es que todo el pueblo la escuchara, porque obviamente iba centrada específicamente a las clases altas directamente, ¿no? En general, no iba a ser, ni siquiera se compartía públicamente este tipo de música, era muy raro que realmente el pueblo tuviera acceso a esto, si acaso en alguna misa, algo similar, de acción de gracias, de alguna situación de fin de año, de alguna misa muy solemne directamente, ¿no? Pero fuera de ahí, el tipo de música que encontramos aquí de Jean-Philippe básicamente se centra en esto, ¿no? Es un tipo de cámara, un tipo de situaciones distintas con respecto a lo que estamos escuchando, ¿no? Como tal. Y bueno, parte de esto en general, ¿no? La parte de música centrada en esta estación, ¿no? Y aquí mucho del elemento que se va a tomar en consideración esto va a ser que va a buscar emularse, tomarse en consideración cosas de la naturaleza todo el tiempo, ¿no? Es decir, los muebles, la ropa, el tipo de adorno, por ejemplo, en un gabinete rococó, en una mesa rococó, en una sala, van a simular como que olas o crestas directamente, ¿no? En general, de la naturaleza, evocar a esta parte, ¿no? Principalmente. Se retoma algunos elementos de lo que ya mencionamos en la belleza del cuerpo desnudo, en las figuras, en las formas humanas, en las curvas, tanto hombres como mujeres directamente. Es decir, mucho del barroco va a ser en la parte exótica directamente, también el arte oriental, tan de moda que va a estar en esta época, retomar algunos elementos chinos, japoneses y demás situaciones. Es decir, el mundo como tal tiende o tendemos a tener cada cierto tiempo una fascinación por lo oriental, lo exótico, lo japonés, lo chino. Y de un tiempo para acá también se ha puesto muy de moda también lo coreano, ¿no? Principalmente el ideal del canon de belleza masculino, coreano o femenino, ¿no? En general, relativamente esto. Veré. Sí, mande. Perdón, dígame. Gracias, Veré. ¿Qué es lo del chat, licenciada? ¿Por qué está tan de moda últimamente? Es como entre música, como una cultura o algo así, como muy del anime, según lo que veo, pero creo que es más como de música. No bueno, es de Asia, no recuerdo si es de Corea, Japón o China. Okay. ¿Sí, Saida? Pues el K-pop es como el pop, por así decirlo, es un tipo de música. Y, o sea, la K es para especificar que es de Corea. Y ya. Ok. Justamente, ¿no? En esta parte. Ahorita tiene pues, relativamente pocos años en comparación de otro tipo de música, que en México se puso muy de moda, ¿no? En general, el pop coreano, personajes de pop coreano, tanto hombres como mujeres, este tipo de grupos eh, similares o afines, guardando proporciones, a lo que en su momento fueron en inglés, los Backstreet Boys, las Spice Girls, estos grupos juveniles, ¿no? Con coreografías, pero también idealizando un estilo de belleza distinto, ¿no? Porque al fin y al cabo, muchos se centran en esta parte, ¿no? Como que rasgos un tanto exagerados de hombres, y cada uno con una persona, o sea, todos están hechos por fábrica, básicamente, ¿no? Y tú vas a ser el personaje rudo, el bonito, el sexy, la guapa, la bonita, la fresa, la inocente, es decir, ideales muy estereotipados, y ya desde las academias las van conformando, porque también es una mafia bastante intensa eso. Tú vas a hacer esto, esto y esto y esto, ¿no? En general, rutinas bastante intensas de baile, de alimentación. Ha habido varios intentos de suicidio y suicidios de algunos integrantes de estos grupos o de academias y demás, ¿no? Pero aquí el punto de esto es, el mundo voltea, como es un producto que se está consumiendo brutalmente o vorazmente en todo el mundo, el pop coreano, yo lo veo con muchos alumnos de secundaria o de prepa, de universidad inclusive, que tienen fascinación por este tipo de grupos inclusive, ¿no? O por algunos de los personajes, porque dicen, bueno, sus voces no me gustan, cantan feo, por el tipo de tono más agudo, más chillón que tiene el tono oriental, ¿no? Pero dice, pero el fulanito, sutanito, menganito, me encanta, ¿no? O sea, en general, por
la imagen que representa, ¿no? En esta parte. Lo curioso de esto es que estos grupos ya no representan los ideales clásicos de la cultura oriental, japonesa, coreana, china y demás, ¿no? Es decir, no salen comúnmente con el traje, algunos que otros sí, pero ya no traen el traje típico coreano, el traje típico chino, japonés o algo similar, ¿no? En general. Aquí el punto de esto, independientemente de la época en que estemos, el mundo siempre voltea a Oriente por lo exótico, por oriental, ¿no? Por lo curioso que representa eso. Y el rococó también va a tener mucho de eso. Es decir, el rococó va a ser como un pequeño gran collage de entre naturaleza, entre desnudos, entre mitología, entre lo oriental. Es decir, retoma todo lo de fuera literalmente, ¿no? Para hacerlo acá literalmente en este aspecto, con colores un poquito más suaves, luminosos, claros. Algunas partes también van a ser un tanto claroscuros y demás, ¿no? En general. Lo curioso de esto es que aquí sí la parte religiosa, la parte de la iglesia, lo vamos a dejar de un ladito, ¿no? Aquí sí los santos, las vírgenes y demás, no, es algo más de carácter, más de estilo, más mundano, literalmente, ¿no? Alondra, Sí, dígame. ¿qué significa la palabra mundano, Alondra? Am, persona, pues por lo que sé, como persona normal, humano, sin inmortalidad, tal vez. No recuerdo Justamente, ¿no? muy bien. Mundano significa del mundo. Algo mundano que es así muy básico, ¿no? En general. Nada complicado, nada complejo, así como que lo más cotidiano que utilizamos todos los días es lo mundano, literalmente. Veo películas, es decir, si ves películas de Pedro Infante, Jorge Negrete, es algo mundano, es algo del mundo, es algo coloquial, popular, ¿no? En general. Ahí podemos centrarnos. Y precisamente el rococó principalmente se va a centrar en cosas cotidianas, relaciones de amor, de odio, desamor, cosas básicas del ser humano, ¿no? Las pulsiones normalitas en general, ¿no? Eso sí, va a buscar también ser medio exquisitón, en este caso agradable, refinado, exótico, sobre todo muy sensual, ¿no? En esta parte. Porque si hablamos de la parte mitológica, si hablamos de la parte de desnudos, en este tipo de situaciones también cosas del mundo, cosas de amor, de desamor, también bastante sensuales, ¿no? Sensual sin caer en lo sexual directamente, tampoco tan exagerado, ¿no? Incitación y demás, pero sin caer en lo pornográfico, en lo burdo, en lo corriente y demás, ¿no? Como tal. Porque al fin y al cabo también estamos hablando cosas de este estilo. Y después quizá va a variar un poco algunas situaciones o híbridos literalmente. Pero en el origen tenía que verse algo exótico, porque el término exótico significa que es de otras partes del mundo, de otras culturas. Y si yo como mexicano hablo de algo japonés, algo chino, algo finlandés, algo austriaco, es exótico al fin y al cabo, ¿no? Algo brasileño, porque no es parte de mi cotidianidad directamente, ¿no? Y precisamente en el rococó vamos a buscar estos elementos, lo exótico, lo que está fuera de mis fronteras, ¿no? Porque aquí en todo lo que vemos no menciona el nacionalismo, ¿no? Es decir, y entonces el rococó buscará en la tercera Francia o Inglaterra. Buscas lo bonito fuera de tus fronteras todo el tiempo, ¿no? Lo que no hay aquí literalmente, ¿no? En general. En los hombres empieza un poquito de moda a variar ya también, ¿no? Pero como dicen, ya se vuelve más estable, menos estridente. Aquí el punto de esto. Uriel, Mande, ¿qué significa estridente, licenciado? que estudian, ¿no? No. Según San Google, ¿qué le dice que es estridente? Si yo te digo que no es tan estridente, ¿qué quiero entenderte? Dice persona que cursa estudios en un centro docente, estudiante universitario por excelencia. ¿Estridente?
porque básicamente si lo veo en Google, la definición como tal te dice que es llamativo, presenta un contraste violento o produce una impresión fuerte también, ¿no? Y otra definición dice que es agudo, desapacible y chirriante. Es decir, algo estridente es algo escandaloso básicamente, ¿no? Cuando alguien le dice no seas tan estridente o esa música es muy estridente, es muy chillante, muy ruidosa, muy fastidiosa básicamente, ¿no? Y ahora los hombres ya van a dejar de usar ropa tan exótica, tan llamativa, porque si lo vemos en otras épocas, también había hombres que con la parte de la peluca y demás, todavía se va a utilizar aquí la peluca, pero también los tonos, ¿no? En otra época buscabas en general tonos muy chillones, ¿no? En general. Y todavía en esta época, bueno, en esta época que vemos, ya el hombre va a ser más sobrio, más formal, lo que les decía, tonos más, lo que popular o socialmente se dice más masculinos, ¿no? Negros, grises, tonos de grises, demás, colores azul marino, cafés. Es decir, va a ser muy raro, o sea, en esta época, sino que fue normal que un hombre vista amarillo, verde, colores tipo eléctricos, colores así de ese estilo, ¿no? No. El hombre, por lo menos socialmente, debe usar tonos más discretos, más refinados. Discreto quiere decir que el hombre no tiene que darse a notar, literalmente, ¿no? No es para salir en la calle y que digas, wow, qué bonito, qué corta. No, sobrio, que no se note literalmente, que se vea bien, impecable, punto. Se acabó. Y la ropa, eso sí, para vestirse el hombre y la mujer en esta época, siempre casi necesitabas ayuda, o por lo menos te ponías al molcajete encima. Más sobrio, pero tampoco quiere decir básico, ni sencillito, ni dos prendas y ya, ¿no? Y como menciona aquí, todo lo que está aquí nada más en el esquema aparece casaca, chaleco y calzón, ¿no? Es decir, que aquí el calzón no tiene que ver con el calzón que conocemos desde la primaria, ¿no? Desde la infancia, sino que ese como pantalón corto que va por debajo, literalmente, ¿no? Calzón, camisa blanca, chaleco, casaca. Las casacas se van a ser muy clásicas porque hasta los militares en las guerras, en Estados Unidos, literalmente las cortes europeas, siempre traen esta casaca, ¿no? Literalmente. Las medias, eso sí, es muy curioso porque aquí literalmente el hombre usa medias. Sale a la calle porque el calzón o el pantalón, como podamos verlo en este momento, llega a la altura de la rodilla. Y no sales tú enseñando toda la pierna literalmente de las rodillas abajo, ¿no? Sino que usabas también medias largas, el hombre, ¿no? Y aquí en las películas de la época pues, se puede situar completamente el hombre de la rodilla para abajo, una media, ¿no? Literalmente. Los zapatitos de tacón, literalmente bastante curioso, ¿no? Hagan de cuenta, por ejemplo, yo creo que muchos han visto las películas como que de brujas clásicas, con un taconcito y una hebilla delante, más o menos, ¿no? Pues básicamente de este estilo es el zapatito de la época en general, ¿no? O con un moñito enfrente, algún botoncito, algo similar. Zapato que en la actualidad creemos que es más de mujer que de hombre, completamente. Y bueno, aquí el punto de esto. Andrea. Sí, profe. Señorita Andrea, pregunta, ¿por qué las pelucas se maneja que les tienen que poner polvo y se van a estar empolvadas? Principalmente porque se utilizaba polvo en la peluca. Supongo que para matizarlas, ¿no? Y por dentro, porque la base, digamos, que te ponías en la cabeza, ¿por qué varias Para veces que no era te urgente picara. que tuvieran polvo o también talco en algunos casos? Para que no picara o sudara mucho. Exactamente, justamente, ¿no? Es decir, porque recordemos, muchos hombres y ya jueces, yo creo que todavía hasta las películas les ha tocado ver películas más modernas, que el juez en Estados Unidos, en algunas películas, trae su peluquita, literalmente, ¿no? Por ejemplo, en una de las de los Piratas del Caribe, creo que, no me acuerdo si es la 4, creo que la 4 o la 5, una de estas, al inicio hay un juicio y justamente, ¿no? Es decir, el juez siempre trae la peluca, pero precisamente muchos jueces, como ya son personas mayores, la mayor parte eran calvos o de poco pelo, ¿no? Y como menciona Andrea, pues precisamente, ¿no? Te pones la peluca, talco, polvo y demás, para evitar irritación y demás. Algo que mencionan, ¿no? Este tipo de talco, situaciones también, ¿no? Los egipcios que buscaban, ¿no? O sea, también tenían que tener algo que ayudara en esta parte, ¿no? Y los clásicos sombreritos de 2 o 3 puntos picos, ¿no? En general, muy clásico también allá. Aquí el punto de esto, algo que va a ser
clásico en Francia y en Inglaterra todavía, el bastón. Ese es indudablemente un signo de distinción para el hombre. Y no importa que seas un hombre joven, o sea, no es el bastón clásico de ahorita, que es para apoyarte y que no te caigas, ¿no? En general, sino que el bastón literalmente se centra en esta parte, ¿no? Un signo de distinción, porque también el remate de arriba también va a tener que tener una forma, a veces nada más es de bolita para agarrarlo con la mano, pero hay veces que va a tener la forma de un puño, de un águila, la cabeza de un perro, de un león, es decir, un trabajo ahí, inclusive el mismo cuerpo del palo, a veces no es un solo palo liso, ¿no? Sino tiene grabados o diseños, principalmente, y una punta metálica hasta abajo como soporte para sonarlo, ¿no? Porque precisamente el bastón, como dice aquí, símbolo de elegancia, y va a parecer que tengo dinero. Puede ser que sí o que no, pero es un símbolo de elegancia como tal, ¿no? En los clubs todavía se menciona mucho y demás, ¿no? Si, por ejemplo, alguien alguna vez vio las películas de Harry Potter, en la primera película, y parte del libro que te maneja en general, primero, las películas de Harry Potter están situadas en Inglaterra como tal, ¿no? Es decir, literalmente allá, ¿no? Y en la primera película, en la historia original, antes de que Harry Potter vaya al colegio de magia Hogwarts, estudiaba en una primaria normal del Rumbo, junto con su primo, que siempre lo lastimaba, le pegaba y demás cosas. Ya cuando van a pasar al siguiente nivel, por así decirlo, al primo lo llevan a comprar el uniforme, la ropa a una tienda exclusiva, para un colegio exclusivo, donde estudia el papá. Es decir, aquí empiezan las situaciones de este estilo. Paola Ramos. Dígame. Sí, yo. ¿Qué significa el abolengo, señorita Pau? ¿Cómo? ¿Perdón? Pau. Lo escribo en el chat. Sí, por favor. ¿Qué significa la siguiente palabra, Pau? Abolengo. Abolengo. Ay, jamás la había escuchado. Y va con la siguiente también. La pongo también. Ya aprovechando. Abolengo y raigambre. Ay, profe, me pone palabras bien raras. Ok, te pondré perro, casa, caballo. Sí, más fácil, por favor. Ok, Según lo que encontré, abolengo es ascendencia de abuelos o antepasados. ¿Y raigambre, señorita Pau? Déjeme lo busco. Conjunto de raíces de los vegetales unidas y trabadas entre sí. Ok. Aparte de esa parte, socialmente, ¿qué sería la raigambre entonces? Porque, por ejemplo, si lo buscas en Google, la que tú mencionaste es la primera definición. La segunda, ¿cuál vendría siendo? Que tiene que ver con lo que estamos hablando. ¿O qué otra definición encuentras de raigambre? Encontramos. Serían las raíces, ¿no? Ajá, encontré conjunto de antecedentes o tradiciones que hacen algo firme y estable. Origen o raíz que ligan a alguien a un lugar. Justamente, es otra que está también Alejandra y otra, ¿no? Justamente, es decir, tanto el abolengo como la raigambre sí tiene que ver con raíces de frutos, o sea, las raíces, ¿no? De la papa, el camote y demás, ¿no? Pero ya en un ámbito más social es de raíces, pero raíces familiares, ¿no? Y el abolengo, de dónde proviene tu abuelo y demás, ¿no? Es decir, en Inglaterra todavía yo creo que les ha tocado mucho ver algo, o por lo menos en series, que tú existen estos colegios tipo en Harry Potter, que es un modelo de Inglaterra muy clásico, y también en Estados Unidos, y al cabo es modelo inglés, en Estados Unidos, de ahí viene la educación, de estos internados, ¿no? Es decir, que tú, internados de familia rica, y que tú, principalmente para varones, para mujeres empezaron a crearse después, pero principalmente para varones, ¿no? Y en donde justamente el papá de Paola mete a Paola todo un año ahí para que estudie, porque ahí vive, literalmente, ¿no? Están los dormitorios, todo literalmente, ¿no? Ahí pagaste la renta, la colegiatura y demás, pero son de familias de abolengo, literalmente, ¿no? Como tal. Y muchos de esos colegios viejos, por ejemplo, creo que en la película no recuerdo si era o no, pero en el libro sí, de que el primo de Harry Potter, cuando le compran el uniforme, justamente, ¿no? También parte del uniforme, decía el libro, y les dan un bastón a niños de 10, 12 años, ¿no? Para su uniforme. Dice,
yo no sé para qué quieren el bastón, ¿no? Y dado que el único uso que le daban en esa escuela era que los alumnos lo ocupaban como espada para jugar cuando los maestros no los veían, ¿no? Porque fuera de ahí no tiene otro uso. Pero precisamente entonces en Inglaterra va a ser muy común esta parte, ¿no? Es decir, que el hombre vista este estilo, así con sus medias o zapato con taconcito, porque no es un zapato de piso, es un zapato con tacón, literalmente como este de vuelo, con hebilla, con un botón adelante y con sus medias, literalmente, ¿no? En general. Parte de esto. También hay una evolución en la ropa, pero al fin y al cabo va muy de este estilo, ¿no? De los cortes en general, ¿no? Pero no cambia tanto en general, ¿no? Caso más largo, la cola más larga, tipo de pato, tipo fino, más menos más recortada, el pliegue y más, ¿no? En general. Eso sí, después, ahora sí, el diseño no cambia mucho. Sí cambian los adornitos dentro de la ropa. Eso sí va a haber variantes, ¿no? En general. Mencionabas que ya la casaca se vuelve más sentada de arriba, más pegada al cuerpo y demás. Como todavía en la fecha yo creo que les ha tocado ver como esas gabardinas, ¿no? Para hombre, o como en caricatura que salen, aquí arriba parece camisa normal, pero ya de la cintura para abajo suelta completamente, ¿eh? O sea, por la parte de arriba muy entallada, muy justa al pecho, ¿no? En esta parte. Y en los brazos también. Y ya después, ahora sí, pero eso sí, va a haber algunos cambios. El clásico, porque también, al fin y al cabo, empieza a darse muchísima de la vanidad, de la pedrería, del lujo. Irónicamente, hace algún tiempo volvió a ponerse de moda como que estas aplicaciones en pedrería en la ropa para mujeres y para hombres, no más para mujeres, pero tienen su remanente histórico en esta época del rococó, ¿no? En general, que va a haber algunos adornitos, ¿no? En general, y si ven, en general ropa, trae el clásico bordado de hilos de plata, hilos de oro y demás, lentejuela y demás situaciones, ¿no? Pedrería falsa, es decir, todo lo que podamos ponerle actualmente, ¿no? En general, a esta situación. Sandra, Lucita, ¿Qué pasó, profe? despiértate, chaparrita. Ok. Lucita pregunta, en la actualidad, ¿qué ropaje o qué ropa en México todavía es común verla originalmente, si es original, con hilos de oro y plata? Mm, a ver, déjeme pensar, déjeme pensar. ¿Van a trabajar tu ardilla, tlacuache, lo que tenga? Y obviamente un traje de estos es carísimo si realmente trajera bordado de oro y plata. Ahorita es por imitación, hilo dorado, hilo plateado. No sé, podrían ser como los suéteres, las blusas de esas Un traje como... típico. Es un traje am, típico mexicano, muy folclórico y demás. Por ejemplo, no sé, Lutita, tú podría sé, ser el de Yucatán, el de Oaxaca, el centro del cuerpo, el aquí en de... Pues México el Ah, es mariachi, muy bien. profe. el mariachi, o También, puede ser también el de la China poblana. principalmente el mariachi, porque precisamente se entra en esta parte, ¿no? Y de ahí vienen reminiscencias de este estilo, ¿no? En general, un traje de mariachi como tal o bien hecho es brutalmente caro porque trae incrustaciones de plata, la abonadura y demás. O sea, realmente es una joya, ¿no? Ya del centro, obviamente, pues, no usan esto, ¿no? Si no, ellos les hubieran dado un levantón a todos los mariachis, ¿no? Si trajeran esta parte o este tipo de ropa en general. Pero sí, en general, debería ser con hilos de plata o hilo de oro, ¿no? La botonadura, toda la parte de ahí, los adornitos y demás. Aquí nada más es imitación, pero aquí sí en general, ¿no? Y se alcanza a distinguir pues, precisamente toda la casaca, el chaleco, toda más esta parte, este sentido, ¿no? En general. Y otro, en el ámbito folclórico mexicano, el mariachi es el como tal, ¿no? En el ámbito deportivo sí hay un traje originalmente que debería traer también hilos de oro y de plata, ¿no? En general, bajo esta parte. Carla Paola,
Dígame, maestro. Señorita Payolis, preguntan, ¿en qué deporte, por así decirlo, ya, deporte uno no lo considera así, Mira, se bájale, por favor. utiliza un traje o debería utilizarse un traje con hilos de oro y plata? ¿En qué deporte? ¿Sí? Y que Wow. también todavía hasta el tipo de zapatito es similar a la época rococó. Ya no es con tacón, pero sí es un zapato bajito similar a esto. Y también se utilizan medias, no blancas, sino como rositas. Se utiliza chaleco, se utiliza No, taleguilla. no es ¿Pero qué deporte es este? Ay, no sé. El... Ay, no sé. No sé, maestro. ¿Sí, Andrea? El de torero, ¿no? Exactamente. Ah, En los sí, toros, en la cierto. parte en esta situación. Sí, como tal. El traje de torero, como también se llama el traje de luces, o sea, ya pues, es de tela, ¿no? Pero en general muchos de ellos toreros famosos, o sea, por ejemplo, ustedes ya están muy chiquitos todos, pero en México se puso muy de moda, que hace unos 10, 15 años, un rejoneador, no era torero, es este personaje que está en un caballo y hace la suerte de toreros similares, ¿no? Y pica los toros y demás. Se llama rejoneador, se llamaba Pablo Hermoso de Mendoza, el señor. Vino mucho a México y algunos de sus trajes principales sí tenían incrustaciones de oro y de plata, ¿no? La parte del chaleco, la taleguilla y demás, ¿no? Y si alguien ha visto un traje de torero, pues precisamente se ve como que muy brillosito, ¿no? Ahorita la mayor parte de ellos ya es imitación, ¿no? Porque un buen traje de torero como tal, o sea, vuelvo a lo mismo, igual que el de charro o igual que el de mariachi, con oro y plata, pues, es para museo literalmente, ¿no? Pero aquí podemos ver entonces, si alguien ha visto a los toros alguna vez, la tercera y cuarta imagen, guardando proporciones, se asemejan a un traje de torero, ¿no? Si nada más veamos algunas partes, ¿no? Como que tiene estos elementos, porque precisamente el traje de torero guarda su representación de este tipo de modelos que estoy mencionando ahorita, ¿no? Ya con el color ya es distinto, ¿no? Ahorita, pero en general sí ves elementos similares, ¿no? Hasta el tipo de los toros, hasta el tipo de prendas del hombre que usa las medias rosas, que usa el zapatito similar y demás situaciones afines, ¿no? Es decir, de aquí podemos encontrar entonces la reminiscencia. Por eso decía, algunos lo consideran deporte, otros no lo consideran deporte, ahí depende del gusto de cada quien, ¿no? Si le gusta la llamada fiesta brava. Parte de la época, ¿no? Podemos ver a algunos compañeros con bastón, el tipo de ropa, y lo que les decía, ¿no? En general, la mayor parte de ellos con media como tal y el zapatito clásico, ¿no? En general, que como les decía, un poquito, bueno, aquí más o menos tacón se ve en alguno de ellos y la clásica de billota enfrente, ¿no? En general. Y era la ropa de la época en general. O sea, ahorita ya realmente nadie utiliza algo de este estilo, ¿no? Ni las medias, ni el tipo de zapato del hombre, ni el tipo de calzón que se maneja ahí. Si acaso, lo más cercano que llegamos a utilizar algunos se centra en la parte de la gabardina que tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, es lo más cercano que ha sobrevivido para la moda masculina. Fuera de ahí, ya los chalecos ya no son del mismo corte, la camisola ya no es igual, el peinado ya no se ocupa como tal. Es decir, situaciones de esta índole que tienen que ver, ¿no? Bueno, parte de los sombreritos, parte de las pelucas también, que se van a utilizar tanto para hombres como para mujeres. Eso sí, las pelucas aquí van a ser brutalmente exageradas, ¿no? En general, con respecto a esto. Van a encontrarse pelucas brutalmente exageradas. Porque ni siquiera un peinado como tal en la actualidad llegaría a estos niveles, ¿no? Pero si vieron, por ejemplo, el video musical que les puse hace rato de la música clásica, Jean-Philippe, que es el que aparece ahí en primera imagen, cortesanos importantes, los músicos, es decir, cualquier persona importante tenía que tener su peluca, hombres y mujeres, es decir, si Aranza iba a una fiesta de gala, tenía que llevar su peluca. Era muy raro que tuvieras a una mujer importante o no importante con su cabello natural.
Eran sin extinción y tenían distintos tipos de pelucas también, ¿no? En esta parte. Y también volvemos a la época egipcia. Volvemos a tomar lo mismo. Tenías a tu peinadora, o sea, Aranza tenía a sus esclavos ahí como tal, o sus sirvientes, para esta parte, ¿no? Y vean que también ya son peinados muchísimo más complejos. Ya no nada más la pura peluca que tú te compras en el centro, hasta de colores, te la pones y ya, ¿no? Nada más medio la peinas y ya. Sino que aquí realmente el tipo de adorno, el buclecito, el cairé, el chinito como tal, la peinada, se está complicada, ¿no? Literalmente, para darle un cuidado a esto. Y las de abajo son las principalmente que ocupaban más mujeres. En las de arriba encontramos más las de hombres, ¿no? En general. Y también la tercera que aparece un personaje, hay un hombre ya de frente, pues toda la peluca pues, es brutalmente amplia, ¿no? Literalmente ahí sí es cabellera larga, pero en peluca al fin y al cabo, ¿no? Más el sombrerito que tenemos ahí, tanto de hombre y de mujer, algunas imágenes. Pues realmente el vestirte en la época sí era todo un show, ¿no? Completamente, dedicabas mucho tiempo. Sí, si ahorita algunos de ustedes no sé cuánto tiempo cada quien se tarda en bañarse y vestirse, en esta época era todavía brutal, si manejáramos en los tiempos actuales, ¿no? Cada quien. Y volvemos otra vez a la época del cosmético, ¿no? En general. Volvemos a esta parte de que Francia va a estar a la vanguardia de la perfumería, de la cosmetiquería y demás, ¿no? En esta situación, completamente. Y aquí pregunta, Aranza, Sí, profe, dígame. ¿qué significa el colorete? Aquí en México no se ocupa mucho el nombre, pero en España sí. ¿Qué es el colorete? Pues sería como la tinta que ocupamos como para las mejillas. Justamente, ¿no? Es decir, el colorete es tonos rojos y demás de colorear, de principalmente que esté chapeada, ¿no? Va a ser muy, muy curioso en esta época que las mujeres van a estar bien chapeadas así, pero como parecía como hasta de clima frío, aquí en Cuernavaca, en Morelos, en Huitzilac, o en el Estado de México, en Toluca, que la gente trae hasta como quemada las mejillas, ¿no? Algo similar, muy exagerado, así como muñequita de aparador de porcelana, así tienes que aparecerte, ¿no? Y precisamente se da muchísimo esto, y curiosamente tiene que ver con esto. ¿Sí, Lizeth? Ah, no se bajaba mi manita, era para participar de lo del colorete. Ah, ok. Y justamente, ¿no? Es decir, pero como dice, mejillas enrojecidas con abundante colorete, o sea, no es así como que sutil, que bueno, que Lizeth te ponga poquito, más o menos que es, popularmente como se dicen, que no te veas tan pálida en la mañana, ¿no? Antes en México se utilizaba mucho las abuelitas, decían mucho una frase, ¿no? Que cuando te levantabas de la cama y estabas toda pálida, en México se utilizó mucho la frase de pareces muerto fresco, ¿no? Literalmente, toda pálida, literal, ¿no? Así cadavérica. Profe, pero Y, antes no se echaban el betabel en los cachetes para que se le ¿sí? agarraran el tonito rojito. Exactamente, frotabas un cachito de betabel o una rodaja en las mejillas o con agua diluida, depende, variaba la técnica en cada lugar, ¿no? Pero sí era mucho con betabel, es decir, esto de cosmetiquería natural, ¿no? En general. El punto de eso es que de un tiempo para acá, el betabel empezó a subir mucho su precio en algunos lugares y ya ahora hasta maquillarte con betabel salía caro, era más barato comprarte pinturas, ¿no? Completamente. Pero sí, como dice Uriel, hace años se utilizó muchísimo el betabel, ¿no? En general para tomar color en las mejillas, ¿no? Pero aquí el punto de esto era muy curioso, es decir, por un lado, las mejillas encendidas rojas como si te hubiera agarrado, así como casi cuando el novio las agarra, les agarra los cachetes o la abuelita y les frota, les talla en las mejillas, ahí brutalmente, ¿no? Varias flores también se utilizaron muchas veces, como esto ahorita Marian, para esto, ¿no? Para pintar en muchas comunidades literalmente todavía, ¿no? Inclusive también hasta en algunos lugares, hasta huevitos de algunas aves rojas, al remolerlos agarraba cierto tonito, ¿no? Las cáscaras, o sea, literalmente, ¿no? O sea, rojizos. Como plantas, como mencionan algunas piedras y demás, pulverizadas. Lo curioso de esto era un contraste bastante curioso, ¿no? En esta parte de que, imagínense ustedes, principalmente porque esto es moda femenina, la mayor parte de las señoritas de aquí, Berenice con los cachetes bien rojos, rojos encendidos, color jitomate, pero con unos labiecitos en forma de corazón chiquititos, ¿no? Literalmente, ¿no?
Porque eso sí, tienes que hacer boquita bien pequeñita y en forma de corazoncito, literal, ¿no? Con un tono rojo y rosa. Por eso les digo, parecía muñequita de porcelana la mujer en este momento, ¿no? Mejillas bien encendidas y con mini labiecitos de corazoncito, ¿no? Y de aquí va a venir, en este sentido, no sé si alguien tocó que su mamá o su abuelita dijera que moda Popov, literalmente, ¿no? Porque viene la idea de esto, pelucas extravagantes. Cuando una mujer en México en los 50, 60, se veía muy exagerada por encima, ¿qué Popov te ves, no? O sea, la moda Popov, literalmente decía en México, ¿no? El término. ¿Por qué viene por esta moda Popov? Porque pelucas extravagantes, ¿no? Es decir, salía, en este caso, Andrea, salía Alejandra, pero no con una peluca chiquita, no. Literalmente toda la maceta en la cabeza, literalmente, y no brutalmente. Y empolvadas con arena de trigo, lo mismo, ¿no? Era muy curioso porque también se hicieron muchas sátiras, muchas caricaturas de la época, en que tú le pegabas a una señora en la cabeza o le tocabas la cabeza y salía todo el polvo, ¿no? O sea, literalmente, ¿no? Exagerado. O sea, porque precisamente estaban brutalmente enharinadas estas cosas, ¿no? Y eso sí, también, no nada más aquí arriba el polvito, también ya empiezan las primeras técnicas de aclaramiento en la Europa clásica, ¿no? Antes en la antigüedad ya lo habíamos mencionado también, ¿no? Cuello y hombros blanquecinos empolvados, generosamente con pólvora de harina de arroz. Es decir, como la mujer, ya vimos los vestidos que aparecen y demás, un poquito empieza a verse más escotado, algunos cuasi hombro descubierto también, ya empieza a verse esta moda. Pues también tienen que verse Paola, Elizabeth, más blancas como tal, ¿no? En este momento. Y precisamente todo esto hacía con harina de arroz, ¿no? Las polveras, que era muy común, ¿no? Hay que tener en esta situación. ¿Dónde está? Lisette. Señorita Lisette, hablando de muebles, ¿qué es una coqueta? No, bueno, no sé si sí sea, pero creo que es lo que ahora conocemos como un tocador. Justamente, ubicados como los tocadores clásicos, ¿no? Que tiene su media luna, su espejo y demás, y tus cajoncitos, ¿no? Las coquetas. Justamente en una alusión a el adjetivo de coqueta, de que te veas bonita, llamativa, nice, fashion y demás, ¿no? Porque precisamente asimilar como está la caricatura de ahí, ¿no? En su pequeño tocador, coqueta y demás, ¿no? Y era bastante. Y eso sí, ¿no? Aquí va a empezar la moda clásica y que todavía en Europa se manejó mucho en América con Marilyn Monroe y demás, o con artistas de cine, muchos años después, estos lunarcitos como ese coquetos, ¿no? Es decir, si tú estabas completamente sin marcas en la cara, ponías el clásico lunarcito como por acá, ¿no? En las películas que se manejaban, ¿no? En una parte de la cara, nada más un lunarcito ahí muy marcado, o sea, como está muy coquetón, o también en el pecho o en la espalda también, ¿no? En general, algunos lunarcitos así como que muy sutiles, o para hacer algún como que tipo de figurita, algún tipo como tipo estrella o algo similar, ¿no? Repartidos. Pero va a ser muy común que con un tipo de lápiz te puntuaras la cara, ¿no? Y precisamente van en alusión a lo mismo. También se va a poner muy de moda las historias con respecto a los barberos y demás, ¿no? En general, en alusión a esto. O los espacios donde tú te ibas a maquillar y también las historias trágicas de asesinatos con el barbero en Inglaterra, en varias partes del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esta parte, tendrá que ver con esto, ¿no? Vean la peluca de la de derecha, las mejillas bien rosaditas, todo bonito, así. Literalmente como te manejaban los pingüinos de Madagascar, casi gorditos y bonitos, ¿no? Así muy pachoncito, tenía que verse todo en esta situación. Y los labios, como se ve ahí, pintaditos en general, en forma de corazón, pequeñitos que se vean y demás, ¿no? El cuello empolvado, es decir, todo lo que acabo de mencionar ya visto en este momento como tal. Y también las formas de cómo enharinar o empolvar las pelucas, ¿no? Porque también era un trabajo literalmente esa situación, ¿no? Completamente del enharinado de esta situación. Y también, como les digo, vienen las partes trágicas de
historias medio oscuras, situaciones en este índole que va a tener que ver con esto, ¿no? En general. Porque de ahí van a empezar muchos mitos, por ejemplo, mucho tiempo después de Inglaterra va a darse lo de Jack el Destripador y demás situaciones de mujeres violentadas, de violencia de género brutalmente, porque precisamente muchos de los servicios van a ser así, tú ibas a lugares o el barbero iba a tu casa, situaciones afines, ¿no? En estas cosas. Y bueno, nada más última connotación musical del día. Algo muchísimo más modernito, pero que precisamente es una parodia o una sátira con respecto a lo que le estoy diciendo, ¿no? De la parte drástica. Está un poquito intenso en general el video. Si alguien tiene un hermanito chiquito a un lado, ahí háganlo a un lado, por favor. Ok. Escuchen el siguiente video y la parte visual es también la que me interesa, más que nada por la historia que retrata. Y ahorita continuamos.
Ok, continuamos. De lo que ahorita te compartía, bueno, en general, tanto en Inglaterra como en Francia se van a dar muchas situaciones con respecto a cosas atípicas respecto al trabajo, porque al fin y al cabo, también el hecho de ser un barbero, ser un maquillista o demás en la época, o un modista, implicaba tener cercanía al cliente, a las finanzas, a una cartera de clientes muy amplia, y también hubo situaciones bizarras que, como la del video, sí narra algunas situaciones que en el mismo Inglaterra sí pasaron formalmente, ¿no? En esta parte. Dentro de la parte de la barbería, como menciona aquí el video, que retrata precisamente una sátira de este grupo con respecto a esto, ¿no? El uso o abuso con respecto de las funciones mismas. Porque precisamente, o sea, aquí el punto de ello era que, al fin y al cabo, en un servicio como el de ustedes, el cliente se pone en manos de la otra persona directamente, ¿no? Guardo proporciones drásticamente a lo que ustedes hacen con respecto a lo del video. Pero aquí, bueno, puntualizar más que nada esta parte del tipo de trabajo o el tipo de cercanía que se tendría con las personas y lo drástico que llegaba a ser el mismo. Bueno, ya dentro de las mujeres, en España se utilizó muchísimo este término, ¿no? El uso de muñecas de miriñaque o vestida de miriñaque. O sea, aquí en México la palabra casi no se utiliza tanto, pero en España sí es muy común, en canciones viejas y demás, ¿no? Por el uso del miriñaque o parnías, ¿no? O sea, anchos aros de metal aplastados en los dos frentes, ¿no? Es decir, básicamente, este sentido, como tipo corsé, tipo estructura, para darle amplitud ahí, ¿no? Como si yo te dijéramos como el tipo crinolina, los aros de adentro y demás estaciones, algo similar al fin, ¿no? En general. Y entramos en la parte mucho de una cinturita bien delgadita por parte de la mujer, ¿no? En general, ¿no? Y precisamente ya empezaba esta situación muchísimo la aparición de un gran escote que desvelaba el nacimiento del pecho, es decir, no completamente el pecho expuesto, pero para otras épocas más conservadoras ya era muchísimo más escandaloso esta época, ¿no? Porque precisamente se empieza a dar mucho en Europa y poco a poco va a llegar a América en la época de la independencia, con las mujeres cercanas a la época de Hidalgo y demás, con algunas mujeres que ya, de clase alta obviamente, que van a exponer un poco más la parte del pecho directamente, ¿no? Porque al fin y al cabo, si va a blanquear, se va a entalcar, va a polverse, tiene que estar expuesto tanto hombro como pecho principalmente, ¿no? Y mangas muy ceñidas hasta el codo en general, ¿no? Y muchísimo encaje, como estaba en la primera imagen de las diapositivas, mucho encaje se va a utilizar, ¿no? En general. Y volvemos otra vez a la naturaleza y con floretas artificiales por ahí marcadas, pegadas y demás situaciones, ¿no? Tiene que verse mucho cercanía o mucho contacto para con la naturaleza. Ok. Vestidos a la bateau, saco francés o vestido volante, ¿no? En general. Propiamente el clásico de la mujer de 1705 a 1730, ¿no? En general, no es tanto, unos 20, casi 30 años, pero para esta época en México todavía faltaban 100 años para la independencia casi, o sea, todavía estamos en la época colonial mexicana del gobierno de España sobre México, es decir, todavía faltaba mucho tiempo para que México se independizara, para que nos demos una idea de qué pasaba allá. Mientras en Europa ya empezaban los últimos gritos de la moda, el vestido femenino, aquí México seguía siendo una colonia española por los cuatro costados, ¿no? En general. Por eso mismo, escote amplio, cuadrado, corsé muy ceñido, es decir, por eso mismo, ya empiezan a manejarse muchísimo los modelos tipo reloj de arena, cintura de avispa en otras épocas victorianas más adelantito, pero de aquí empiezan los principales modelos, ¿no? Cinturita muy pequeña de la mujer y un busto que ya empieza a manejarse más, ¿no? En general, literalmente. Y con cintillas adornadas y demás, ¿no? Empezando esto, volados de encaje, lo mismo que mencionamos hace ratito, motivos florales, pagnier, y aquí un zapatito que era muy curioso, ¿no? Que no era muy de la época. Leslie Cornejo. Sí, profe. ¿Qué es una babucha, Leslie? ¿Babucha? ¿Mm? Babucha. No
No sé. ¿Es como algo de los zapatos? Bueno, Es un tipo de zapato, justamente la babucha, pero no cualquier tipo de zapato. O sea, porque probablemente en México le dicen, me voy a poner las babuchas, sí, me voy a poner los zapatos. Sí, pero en sí, la babucha, tal cual auténtica, es un zapato de tipo de origen árabe, tipo eh, Aladino, Mi Bella Genio, El Mil y una Noches. Es decir, este que es el zapatito clásico, pero como con la punta hacia arriba tantito, ¿no? En general. Nada que ver con las botas tribaleras, ¿no? Si alguien vio alguna de las botas tribaleras, que era una puntota, literalmente. O sea, alguna vez algún maestro de la universidad comentaba que metía estas botas a la tierra y sacaba 5 kilos de jícamas, o sea, por toda la pala que tenían, estaban muy exageradas. Pero sí, la babucha es la clásica, el clásico zapatito del mundo árabe, pero que tiene como una puntita hacia adelante, ¿no? Elevadita tantito. Y volvemos a lo mismo, el rococó va a ser exótico. Todo lo que sea de otras partes del mundo, ¿por qué no? A ver, vamos a ver de qué trata. Ah, bienvenido, está padre, ¿no? Esta parte, entonces, ¿no? Y la babuchita entonces va a entrar en esto, ¿no? Y complementos con el gorro, las mantillas, las cofias, o sea, sombreritos en general, ¿no? Que va a tener la mujer mucho en este momento. Vestidos también ahí de la época, ¿no? En general. Como se dan cuenta, el que está hasta abajo a la derecha, escote amplio y cuadrado, o sea, cuadrado completamente el corte, ya parte de los hombros descubiertos, y los pliegues va todo de la parte de atrás, todo así plegadito más o menos, en general. Es decir, inclusive muchos de esos, algunos consideran que no eran tan bonitos tan estéticamente, ni demás, porque parecían como batones, camisones y demás, ¿no? Porque se dan cuenta, realmente, o sea, lo único distinto que lo hacía de otras épocas era la parte del escote, porque fue un tipo de corte distinto, porque fuera de ahí era un pliegue de tela caído completamente, ¿no? En general, y mangas muy amplias en general, ¿no? Todo el vestido de la época, tipo de tela y demás, sombrerito y demás, pero se dan cuenta, en general acá estos son los mismos, nada más varía el estampado, por así decirlo. Porque fuera ahí la mayor parte de las mujeres muestran el escote, pero mangas amplias y una caída muy amplia. Ya ni siquiera tan plegado u otro tipo de estilo más exótico o más estético, ¿no? Sino simplemente tipo sábanas gigantes hacia abajo, ¿no? Más o menos el estampado. Y después ver un poquito más de evolución en general, ¿no? En los siguientes años ya empieza a haber otro tipo de situaciones similares a lo que mencioné en otro momento, que ya haber algunos chales, algunos plisados, encajes, cintas, ya va a avanzar un poquito más en esto, ¿no? Ya eso sí, el corpiño va a variar un poquito en algunas épocas, con un pecho o un peto en general, en forma de V, ¿no? Hay un poquito más de variantes, ¿no? En general. Ya los peinados hay un poquito más rizado en otro momento, con un poquito también hasta de plumas, tirabuzones, más llamativos en general, ¿no? Trata de evolucionar un poquito. Y, por ejemplo, aquí ya vemos ya el vestido más distinto en el sentido de, por lo menos, los cortes del escote en algunos casos, algunos un poquito más de V, ya no tan rígidos, o por lo menos ya más rematado de forma distinta, ¿no? Inclusive de estos vestidos a los que estaban hace ratito, ya se ve cierto nivel de evolución, por lo menos más estético, ¿no? Hasta el tipo de pliegue y plisado ya se ve hasta como con más niveles, como tipo pastelito algunas, o como con capas, subcapas. Sí, sí sigue siendo mucha tela, pero ya el estilo ya es un poquito más refinado, ¿no? Ya no es tan monacal de convento, de monasterio para la mujer. Y eso sí, en los peinados no hubo mucha variante, ¿no? En general, muy exagerados todavía, ¿no? En general, con adornitos en la cabeza, los chales que ya mencionamos, y un tipo de cinta en el cuello y los petos armados con las es decir, en el pecho también, ya empiezan a aparecer otro tipo de instrumentos. Zaida, Sí, dígame. señorita Elizabeth, ¿qué es una gorguera? ¿Una qué? Disculpe. Lo pongo en el chat. Una gorguera.
que para esta época ya no se utilizan, pero el plisado del peto toma elementos de las gorgueras clásicas. ¿Pero qué es una gorguera, señorita? Era como un collarín, ¿no? Que usaban, que tenía como varios pliegues. Que solo... Bueno, eso es lo que yo recuerdo. Era como el cuello. Justamente es un tipo de cuellito distinto a lo que estoy manejando ahorita, pero sí, por ejemplo. Aquí obviamente es una gorguera muy exagerada, la que estoy poniendo ahí, pero precisamente era esto que llevaba al cuello, así como tipo collarinota médico, pero había de gorgueras a gorgueras, más grandes, más pequeñas, más sutiles, pero el tipo de plisado es el que va a tener principalmente como elemento para el peto armado con lacitos o con cosas acá, ¿no? Que se viera algún adornito en el pecho o algo similar a las mujeres, ¿no? En general, en alusión a este sentido. Y bueno, más que nada, entonces, ya para ir terminando. El tipo de zapatito, eso sí, ahí está el tipo de babucha en la esquina derecha superior, se ve la puntita un poquito elevada. Aquí ya es modificada a la babucha clásica árabe, porque ahí son como pantuflitas más cómodas. Aquí toma este modelo, ¿no? Con taconcito y demás. Ha ido algunas variantes en general. Los peinados, el tipo de adorno en la cabeza, exagerados, algunos collarcitos, es decir, ¿no? Los rizos del peinado y demás situaciones afines. Y bueno, para ir cerrando entonces. Veré. Sí, dígame. Recuento de los daños, señorita. Bueno, pues hoy nos vimos acerca sobre otra como cultura que fue lo del rococó, me parece, y pues vimos sobre su vestimenta y que pues este arte como que se desarrolló en Europa, también que en Francia pues era esto de la moda y cosas así. Por ejemplo, en los videos, en uno de los videos nos mostró lo que ahorita nos estaba mostrando de la moda, como de los vestidos y así, también un poco de arquitectura y pues de la música clásica, que realmente muy pocas personas les agrada este tipo de música, mientras otras lo consideran aburrido o así. Y pues esto fue lo que vimos. Gracias, Bea. Justamente, ¿no? Los elementos del barroco, los claroscuros, los tonos, la vestimenta, la mujer empoderada en el ámbito de la moda, todo un mercado brutal hacia la misma mujer en general, ¿no? Realmente en este sentido. Y pues bueno, o sea, básicamente es lo que estaremos ahorita hasta donde nos alcance el semestre, que ya queda poco tiempo, y trataremos de llegar hasta el siglo XX en general, con la época de Coco Chanel, los fabulosos 20 y demás situaciones, ¿no? Vamos a ir tratando de avanzar en general. Aquí el punto, como nada más los veo una vez a la semana, pues no da tiempo de muchas situaciones en los contenidos, ¿no? Pero bueno, a ver hasta donde alcancemos a llegar. Ya la moda más de los 20, de los 30, la época del Charleston y demás, ¿no? Las modas distintas de la mujer y demás situaciones. Pero bueno. Entonces, señoritas, señoritos, terminamos el día de hoy y nos vemos la próxima semana. Que tengan bonita mañana y que descansen. Cuídense. Muchas gracias, profe. Gracias, igualmente. Bye.